Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Agradecer a todos por atender este seminario, esta masterclass. Muy agradecido con todos. Y bueno, me voy a permitir presentar mi pantalla. Eh, Vamos a hablar un poquito respecto a los contenidos de los cursos de Python Essentials, el uno y el 2. Estos cursos fueron desarrollados por OpenEDG, la organización en la cual yo trabajo. Ah, Como partners de Cisco, estamos encargados de toda la línea de programación en Cisco Networking Academy, por lo que estos cursos son contenidos de OpenEDG puestos a disposición para toda la comunidad de Cisco Networking Academy. Bueno, pues vamos a platicar un poquito respecto a estos cursos, los temas más relevantes. Ambos cursos están alineados a una certificación. Y bueno, es importante entender la diferencia entre los cursos y las certificaciones, que lo vamos a ver para finalizar. Y bueno, en el orden del día vamos a platicar un poquito sobre los fundamentos de Python, ¿verdad? Lo que cubren los conceptos básicos de estos cursos. Lo vamos a tratar de enfocar un poquito al análisis de datos. Ahorita está muy emergente el tema de Data Science. Entonces, Python es súper bueno para ciencia de datos. Lo vamos a enfocar un poquito a eso. Vamos a hablar también sobre su sintaxis, estructuras y estructuras de control. Básicamente, abordar cómo es la sintaxis sencilla de Python, como ya lo han visto seguramente en los cursos que están en NetAcad. Python es muy sencillo de utilizar, a diferencia de otros lenguajes de programación como C o C++, C Sharp, por ejemplo, también es algo complicado. Java, su sintaxis también es algo complicada. Obviamente cada lenguaje tiene sus fortalezas, pero Python en cuestión de sintaxis es muy sencillo y además es muy versátil. Podemos hacer muchísimas cosas con Python. Una de ellas pues es realizar análisis de datos para el descubrimiento de mejoras o posibles detalles que podamos encontrar en un universo de datos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, qué es una variable, tipos de datos, algo muy simple respecto a Python. Un tema también súper importante, las funciones en Python. Conceptos de programación orientada a objetos, también es muy importante entenderlo. No lo vamos a ver a fondo, obviamente, pero vamos a tratar de generalizar el concepto y para qué nos va a servir a la hora de desarrollar software. Además de esto, vamos a hablar también de Python como un lenguaje híbrido, explorar la naturaleza híbrida de Python a través de diferentes enfoques. Uno es el procedural y el otro es orientado a objetos. Además, traigo por aquí una actividad práctica en donde pues, se presenta una problemática en un universo de datos. Vamos a tratar de resolverlo, de explicarlo. Espero que me dé el tiempo. Por ahí me dijeron que la masterclass iba a durar 4 horas, entonces espero que estén cómodos. No, no se crean, no se crean, no, no se crean, no va a durar 4 horas, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo dinámico y un poquito rápido para que no se cansen también y podamos entender pues todo lo que quiero platicarles. Por último, quiero hablar un poquito sobre los cursos que ya probablemente han abordado, que es Python Essentials 1 y 2, enfocados en la plataforma de NetAcad. Por aquí mi compañera Norma ya platicó más o menos cómo es que se llevan, cómo es que se manejan ahí en la plataforma de NetAcad. Platicarles también las diferencias entre estos cursos y una certificación internacional de la industria. Son cosas diferentes y además
platicarles de otros cursos que nosotros también tenemos como Python Institute, relacionado con Python obviamente, que son un poquito más avanzados que el nivel asociado, que es el que cubre Python Essentials 2. Entonces lo vamos a platicar también. Y bueno, para darle agilidad a esto, vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos de Python y sus aplicaciones. Algo muy sencillo, su sintaxis básica y estructuras de control, ¿verdad? Variables, tipos de datos y operadores. Necesitamos conocer a grandes rasgos a qué se refiere todo esto y cómo aplicarlo, pues principalmente en el lenguaje de Python. Y bueno, como bien probablemente lo sepan, una variable son ubicaciones con un nombre dentro de la memoria de una computadora que se utiliza para almacenar información. Muchas veces los docentes o las personas que nos están por ahí instruyendo en un lenguaje, empezamos casi siempre con variables y hacemos una analogía como si fuera una caja, ¿verdad? Una caja con un nombre, esa caja tiene un nombre y dentro de esa caja podemos almacenar ciertos tipos de información, ¿verdad? Dependiendo del tipo de caja, podemos almacenar a lo mejor informaciones más grandes, informaciones más pequeñas, a lo mejor de diferentes índoles o de diferentes tipos, ¿verdad? Sabemos que los datos a nivel computacional, hay diferentes tipos de datos, ¿verdad? Datos binarios, datos en hexadecimal, etcétera. Entonces, dependiendo de qué tipo de dato necesito, va a ser la variable que voy a utilizar, ¿verdad? Hay variables en Python que tienen nombre y tienen valores, ¿verdad? Como ya lo mencioné. No tienen tipos de datos como tal. Esto se aplica nada más a lenguajes como C o C++. Python en este caso no es necesario, como lo hacemos con otros lenguajes, definir qué tipo de dato voy a almacenar. Es parte de la versatilidad que tiene Python, ¿verdad? Cuando estamos, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha programado en C o C++, forzosamente necesitamos inicializar las variables definiendo primero qué tipo de dato vamos a manejar y después pues hacer la asignación del dato a la variable. En Python no es necesario, yo puedo asignar el valor directamente a la variable, independientemente si es un dato de tipo entero, de tipo flotante o de tipo de cadena, etcétera, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, perdón, Python maneja variables flexibles. Hay algunas reglas para nombrar las variables. La primera es que se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pueden estar formadas también únicamente por letras, números o caracteres de guión bajo. No pueden ser palabras de clave reservadas en Python. Python tiene palabras reservadas. ¿Qué es una palabra reservada? Es una palabra, valga la redundancia, que no la podemos utilizar como una variable cualquiera. Es una palabra que ya está reservada en toda la estructura de Python y si nosotros queremos utilizar una palabra reservada, Python lo va a entender, el intérprete de Python lo va a entender como si estuviéramos usando esa palabra reservada y no como una variable. ¿Sale? Entonces eso es muy importante de entender. Hay que conocer qué palabras reservadas tiene Python para no hacer un traslape de variables con este tipo de palabras. ¿Sale? Otra cosa que es también súper básico es Python es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado como C o C++. Al tener que interpretarse el código que nosotros estamos desarrollando en Python se vuelve un poco más lento a la hora de implementarlo en algún sistema, a comparación con un lenguaje como C o C++. De forma trasera, las operaciones que se hacen computacionalmente son más lentas, aunque a lo mejor nosotros como humanos no lo alcanzamos a ver, pero son más lentas hechas en Python
que si lo hiciéramos en otro lenguaje. Entonces, bueno, tenemos diferentes pros y contras de utilizar Python, a pesar de que es muy bueno, muy sencillo, muy versátil, porque se puede aplicar para muchas cosas, no nada más para hacer aplicaciones, sino para hacer simulaciones, para desarrollar herramientas de seguridad, para desarrollar herramientas de testing de software, en la parte de ciencia de datos, la parte de inteligencia artificial. Todo esto se puede hacer con Python. Análisis de imágenes, análisis de video, muchísimas cosas se pueden hacer con Python, ¿verdad? Yo creo que me llevaría pues un cuatrimestre platicarles todo lo que podemos hacer con Python, pero pues bueno, tenemos poquito tiempo. Ahora, regresando al tema, hay una convención que es el PEP 8, que dice que los nombres de las variables deben ser minúsculas y las palabras deben estar separadas por guiones bajos para facilitar su lectura. Entonces aquí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la primera variable first-name es una variable, ¿verdad? Correcta. Podemos definirlo como una buena práctica esa variable. La siguiente también la podemos definir sin problema. La siguiente, que es student-number, si se fijan empieza con mayúscula y esto no es permitido para las variables comunes que podemos utilizar en Python. Necesitamos utilizar en un inicio minúsculas, ¿sale? La siguiente también se considera una buena práctica, esa variable que es address1. La siguiente, vean que no es una buena práctica, ya que empieza con un guión bajo y se puede decir que también empieza con una letra mayúscula. Entonces necesitamos aprender muy bien a definir nuestras variables, cómo nombrarlas y qué nombre le voy a dar también, porque no podemos nombrar variables aleatoriamente. A lo mejor en ese momento estoy pensando en una serie que me gusta y pues no le voy a llamar a una variable como el protagonista de esa serie. Entonces hay que también tener una convención como programadores a la hora de nombrar todas esas variables. Ahora, cuando se está desarrollando software de forma más compleja, en donde el resultado de la aplicación va a tener muchas partes, está compuesto por muchas partes, probablemente se va a trabajar de forma colaborativa, o sea, van a trabajar con otros desarrolladores, por lo que necesitamos estandarizar todo esto, ¿verdad? La siguiente variable, si se fijan, empieza con un símbolo de un hashtag. También es un nombre ilegal, no se recomienda utilizar este tipo de variables. La siguiente contiene un espacio, también es una mala práctica. La siguiente, bueno, empieza con números, también es un nombre ilegal. La siguiente, se está queriendo utilizar una palabra reservada, también es un nombre ilegal, ¿verdad? Ya que print, la palabra print ya está reservada precisamente para que Python imprima valores en la consola. La última también es un nombre ilegal de variable, ya que no se puede utilizar pues ese simbolito de dinero, ¿verdad? De pesos, diríamos acá en México, ¿verdad? Entonces, todo esto necesitamos identificarlo a la hora de nombrar variables, algo muy sencillo, ¿verdad? Ahora, otro tema súper importante después de las variables son las estructuras de control. Básicamente una estructura de control es un condicional, ¿verdad? Es una estructura condicional que puede permitirme tomar decisiones basadas en una condición definida por el usuario, ya sean evaluadas de forma verdadera o falsa. Básicamente, una decisión es una estructura de codificación que obliga al programa a elegir si se debe o no procesar un bloque de código. A veces lo va a hacer y otras veces no va a hacer, dependiendo de si la condición o condiciones que yo estoy manejando en mi estructura se cumplen o no se cumplen. Yo puedo determinar hasta cierto punto por dónde se va a ir el flujo del condicionamiento de esa estructura, ¿sale? Depende obviamente de qué condiciones yo defina. Su sintaxis es muy sencilla. Tenemos el if seguido de la condición.
tenemos después de esta línea, algo también que se me pasaba, la indexación. Es bien importante en Python definir las indexaciones. Python funciona con indexaciones a diferencia de C++, por ejemplo. Con C++ yo puedo tener todo en el mismo nivel, todas las líneas en el mismo nivel y van a ejecutarse. En Python no. Python necesitamos definir muy bien los niveles de indexación. En este caso, después de este if, necesitamos tener un nivel de indexación para poner lo que se va a ejecutar después de ese if si la condición es verdadera. Tenemos una condición que es el if, que es otra condición, ¿verdad? Si esta no se cumple, entonces tenemos otra condición seguido de su acción que se va a ejecutar si esa otra condición es verdadera. Si no, si estas dos son incorrectas pues en función de lo que se está procesando nos da un falso, pues por último tenemos esta opción que es el else, que prácticamente es el código sin ninguna condición es verdadera y se va a ejecutar lo que nosotros pongamos aquí. Entonces realmente es muy sencillo de entender las estructuras de if, elif y else. Dependiendo de qué es lo que necesitemos, podemos utilizar este tipo de estructuras condicionales. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en donde estamos definiendo una variable que se llama edad y le estamos asignando un número entero que es el 18. Entra a la primera estructura que es un if y básicamente compara si edad es menor a 18. Si esta comparación o esta condición se cumple, me va a imprimir eres menor de edad. Si esta comparación o esta condición no se cumple, va a pasar al elif, en donde va a determinar si edad es exactamente igual a 18. Si esto se cumple, básicamente va a imprimir en la consola, acabas de alcanzar la mayoría de edad. En caso de que estas otras dos condiciones no se cumplan, simplemente se va a definir que eres mayor de edad, ¿verdad? Ya que no eres ni menor de 18, ni acabas de cumplir 18, por lo tanto ya eres mayor de edad. Entonces es algo muy sencillo para entender pues un poquito cómo funciona esto, ¿sí? Aquí están pues la salida, ¿no? Luego tenemos los bucles, también algo súper utilizado en cualquier lenguaje de programación. Básicamente un bucle permite iterar y cuando hablamos de iterar es realizar ejecuciones consecutivas, ¿verdad? Podemos definir un bucle como un ciclo, como un círculo, ¿verdad? Algo que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y puede ser hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero nosotros necesitamos darle al código una salida de ese ciclo, una salida de ese bucle, ¿sale? Si no, pues ese bucle se va a ciclar y pues nunca va a salir de ese bucle. Entonces hay que tener un poquito de cuidado para la utilización de estos bucles for, ¿verdad? En este caso su sintaxis también es muy sencilla. Vamos a definir la variable con la cual vamos a estar iterando y vamos a iterar en función de una secuencia. Cuando esto se cumpla, va a estar ejecutándose cada vez que lo que se defina en el bucle for sea verdadero. Entonces esto va a estar haciendo círculos, círculos y círculos hasta que yo mismo decida o defina una forma de salir de ese bucle. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy sencillo en donde se está definiendo una lista, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar sobre las listas con Python, pero esto es básicamente una lista y en esa lista estamos poniendo palabras que son strings, manzana, fruta y cereza. Toda esta información se está guardando en la variable frutas. Ahora, para entender un poquito cómo funciona el for, pues vamos a ver esta siguiente estructura, ¿verdad? Es muy sencilla. Básicamente el for va a recorrer o va a explorar todo lo que tenemos guardado en la variable fruta, ¿verdad? Vamos a definir primero la variable fruta y luego vamos a explorar todo lo que está en la variable fruta, ¿verdad? Entonces, básicamente, cada vez que haga una exploración en estas tres
en estos tres nombres, pues va a hacer una impresión. Entonces, en palabras más sencillas, la salida pues me va a dar esto, ¿verdad? Va a estar iterando 3 veces, puesto que tenemos 3 elementos dentro de la lista y yo le estoy definiendo dentro de la acción que me imprima esta cadena de texto, me gusta la, y luego entre corchetes va a estar intercambiando lo que está dentro de esta lista. ¿Sale? Entonces es muy sencillo, me gusta la manzana y luego vuelve a iterar, me gusta la fruta y luego vuelve a iterar, me gusta la cereza. Entonces va a ser 3 iteraciones. Una vez que se acaben las iteraciones, pues va a salir de ese bucle. ¿Sale? Ok, me estoy yendo un poquito rápido porque ya tenemos poquito tiempo. Otro bucle también súper utilizado en Python, y como les digo, todo esto son estructuras de control que se utilizan pues prácticamente en cualquier lenguaje de programación, no son específicas de Python. Tenemos el bucle while. Básicamente, este bucle es cuando se ejecuta un bloque de código mientras una condición es verdadera, ¿verdad? Realmente la traducción de while es mientras, ¿verdad? Entonces, si entendemos mientras esté haciendo esto o mientras se cumpla esto, que por lo general es una condición, como se muestra aquí en esta parte, va a estar ejecutando algo. Una vez que no se cumpla esa condición, pues va a salir de ese bucle, ¿sale? Tenemos aquí el ejemplo también muy sencillo, básicamente una variable que se llama contador. Ahora, si se fijan, las variables, aunque son ejemplos muy sencillos, es una buena práctica definir variables en función de lo que va a almacenar o lo que vamos a hacer con esa variable, ya que al momento de hacer la parte de debugging o de testing, necesitamos pues ubicar muy bien para qué se está utilizando esa variable y en un momento dado tratar de hacer una buena resolución de problemas. Entonces, aquí básicamente para explicar el ejemplo, se define esa variable contador y se inicializa o se asigna un 0, el valor de 0. Ok, una vez hecho esto, entramos al bucle while y decimos que si la variable contador es menor que 5, 2 puntos, la acción que va a hacer acá abajo. En este caso, la acción va a ser imprimir la cadena de texto contador seguido del valor que va a tener o que va a ir teniendo esa variable. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es que vamos a ir sumándole valores a esa variable? Bueno, si se fijan, imprime esto. Y después de que se ejecute esta primera línea, después del while, tenemos aquí este operando más igual, este operando o operador, lo que va a hacer es asignarle a 1 a la variable contador, que aquí está, y luego vuelve a iterar y vuelve a hacer la condición. Entonces, mientras la variable contador se mantenga por debajo de 5, va a estar haciendo impresiones del número que va teniendo en ese momento y le va a ir sumando a 1. Entonces es algo muy sencillo, ¿verdad? Como ya lo pudieron deducir, pues es un contador. ¿Y desde dónde hasta dónde va a contar? Pues va a iniciar desde el 0, porque inicialmente el valor se está definiendo en 0. Después, en la siguiente iteración, se le va a sumar 1, ahora va a valer 1, la variable contador. 1 es menor que 5, sí se cumple, se imprime con su valor, se le suma 1 y vuelve a iterar, y así sucesivamente. ¿Cuándo se rompe este bucle? Cuando la variable, cuando el valor de la variable contador ya no sea menor que 5, ahí ya va a dar como resultado del while un false y pues va a salir. Entonces, pues es algo muy sencillo también de entender. La salida nos daría de esta forma, del 0 al 4. ¿Sale? Ok. Otro tema también súper interesante, pues es el manejo de funciones. Ahora, aunque la posibilidad de manejar o llevar el código con estructuras de control como if else, elif, etcétera, bucles como el while o el for, de cierta manera ya no podemos darle un cierto camino o ciertos caminos al comportamiento del código.
va a llegar un punto en donde se va a hacer muy grande el código por tantos caminos que a lo mejor queremos o opciones tenemos. Suponiendo que un código a lo mejor, no sé, va a administrar la forma en que se llena una tabla, una base de datos, pues a lo mejor tenemos muchas formas de hacerlo. Entonces, realmente el uso de estructuras de control como las que vimos anteriormente sale de nuestro control, valga la redundancia, porque el código se va haciendo mucho más complejo. Entonces se puede salir de control. No podemos utilizar estructuras como if else o elif infinitamente en todo nuestro código. Ahora, obviamente, si el objetivo del código es pequeño, pues sí lo podemos hacer, pero esto se descontrola cuando va creciendo el código y por lo general, pues los códigos tienden a crecer, ¿verdad? Así como las redes de datos. Yo a veces les platico a mis alumnos, véanlo como un organismo, ¿verdad? Los organismos tienden a crecer en función de las condiciones dadas. Entonces es lo mismo, el sistema va a ir creciendo, es lo mismo un código, va a ir creciendo conforme pasa el tiempo. Entonces necesitamos algo que nos ayude a que no se descontrole, y algo que nos puede funcionar es la utilización de funciones. Básicamente una función es un fragmento de código que desarrolla una tarea muy específica. La mayoría de las funciones regresan el resultado de la tarea que desarrolla, ¿sí? Las funciones tienen algo que se llama argumentos y también tiene algo que se llama valor de retorno, que va a ser la salida. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar las funciones, verdad? Ya se los platicaba. Si un programa contiene código duplicado y es complejo, las funciones pueden ser la respuesta. Si un fragmento de código se vuelve tan grande, pero tan grande, que es simplemente difícil de leerlo y comprenderlo, pues esto va a causar un problema, y es necesario y es una muy buena práctica empezar a pensar de cómo dividir ese código, ¿verdad? Entonces, por ahí dicen que si quieres resolver un problema grandote, pues divídelo por problemas más pequeños y va a ser más sencillo resolver ese problema grande. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ver que nuestro código crece y crece y crece, y que también hay partes del código en donde hacen tareas muy, muy específicas. Por ejemplo, hacer un cálculo, ¿verdad? Algo muy ejemplo, una calculadora, un ejemplo muy, muy sencillo que siempre se utiliza en programación, una calculadora con operaciones básicas, y pues ya nosotros mismos tenemos definido qué operaciones se van a hacer y qué operadores se van a utilizar para realizar esas operaciones. Entonces es una tarea ya muy definida. Si es resta, ¿verdad? Y eso va a ser ese fragmentito de código, restar. Si es suma, es suma. Si es, no sé, a lo mejor el cálculo estadístico de la desviación estándar, pues eso va a ser, ¿verdad? Y no va a ser otra cosa. Entonces, cuando vemos ya fragmentos de código en donde se hacen tareas muy, muy específicas, pero muy, muy repetitivas, es la hora de implementar funciones, ¿sale? ¿Cómo se ve una función? Básicamente tenemos esto definido, ¿verdad? Tenemos la palabra reservada def, que hace referencia a la definición de una función. Luego tenemos esta parte en donde todas las funciones deben definirse antes de su uso con un nombre, ¿verdad? Necesitamos darle un nombre, al igual que las variables. Necesitamos definir qué va a ser esa función específicamente y seguir el mismo estándar del PEP 8 que ya vimos en las diapositivas anteriores para definir esas funciones, ¿sale? Después de eso, necesitamos decirle a la función, si es que así lo va a necesitar, qué parámetros va a recibir o qué argumentos va a recibir, ¿sale? Aquí en esta parte necesitamos definir si va a recibir algún dato para que con ese dato haga algo dentro de esa función. O puede ser que no requiera ningún parámetro de entrada, también puede pasar.
No hay que olvidar el dos puntos que se utiliza para la mayoría de estructuras de datos en Python, tanto para los for, el while, etcétera. Después de las condiciones, igual aquí si utilizamos los dos puntos. En la siguiente línea tenemos un nivel de indexación y empezamos a desarrollar lo que esa tarea tan específica que va a hacer esa función. Por ejemplo, el cálculo de la desviación estándar, ¿verdad? Entonces definimos aquí la fórmula para calcular la desviación estándar en un, no sé, en un conjunto de datos lineales, a lo mejor. Y eso va a ser la función, ¿verdad? ¿Qué va a recibir? Pues a lo mejor para la desviación estándar va a recibir los datos precisamente que se van a calcular, a lo mejor una lista. Puede ser una lista de números, ¿verdad? Que va a recibir como parámetro esa función y dentro de la función se hacen las operaciones y ya una vez que se realizan las operaciones, pues me va a retornar un resultado, ¿verdad? Aquí está la parte de la indexación, muy importante, y los datos que va a producir la función, ¿verdad? Ahora esto también es opcional, puede que no retorne nada, pero pues no tendría mucho sentido, o sea, sí funciona, pero no tendría mucho sentido utilizar una función que no me retorne nada, ¿sale? Por lo general usamos funciones que me dé un resultado, ¿sale? Ok, ya vimos ahí su sintaxis básica, así es como lo podemos visualizar. Dentro de sus ventajas es facilitar el mantenimiento de código, hacer que el código sea más legible y reutilizable. Yo puedo reutilizar esas funciones en otras partes de mi código, a lo mejor en otros módulos que yo o que otros desarrolladores estén generando. Permite también aislar errores en partes específicas del programa. Entonces, estos serían los beneficios de utilizar funciones. Aquí tenemos una función muy sencilla. Tenemos la palabra reservada def. Nombramos a la función para lo que va a hacer. En este caso, pues va a saludar. No tiene parámetros. Dos puntos. Y en la siguiente línea, pues simplemente ¿cómo se llama? Se me fue el nombre en español. Una línea de código que va a imprimir el hola mundo, ¿verdad? Entonces, la función está definida, si se fijan, al principio. Eso también es importante. Las funciones se tienen que definir antes. No puedo mandar llamar una función que no esté definida y que no esté pues nombrada adecuadamente. No la puedo llamar. Tengo que definirla primero. Python tiene que comprender hasta cierto punto qué va a ser esa función y cómo se llama. Y luego ya después de la definición de esa función, pues vamos a tener la posibilidad de mandar llamar esa función. Entonces, ¿cómo mandamos llamar la función? Simplemente el nombre que utilizamos, saludar, y esta parte de paréntesis. Con eso vamos a mandar llamar la función y nos va a resultar con el hola mundo. ¿Sale? Es muy sencillo. Ahora, si la función va a recibir parámetros, pues yo obviamente aquí le tengo que definir en donde estoy definiendo la función qué parámetro va a recibir de una o más variables, y cuando la mando llamar, dentro de los paréntesis yo le voy a dar esos parámetros, ¿verdad? Si a lo mejor esa función va a sumar dos números, ¿verdad? Entonces, pues le tiene que entrar dos valores a esa función. Aquí yo le voy a definir dos variables, A y B, por ejemplo, valor A y valor B. Y cuando yo utilice la función, aquí dentro de estos paréntesis yo le voy a mandar a lo mejor 100 y 200, que van a ser los dos números que se van a sumar, ¿verdad? O que se van a restar o lo que sea que vaya a hacer. Entonces, de esa forma yo le doy los parámetros a la función. Bueno, esa es una forma. Hay varias formas. Ya que terminen el curso, si no lo han terminado, de Python Essentials 1, todo esto es de Python Essentials 1, pues ahí vienen todas las demás formas en las que podemos utilizar las funciones y cómo le podemos dar parámetros a esas funciones. Luego también tenemos secuencias y conjuntos de datos que también son muy utilizados en Python. Y básicamente un tipo de secuencia de Python es una estructura de datos que puede contener múltiples valores y que es iterable a través de bucles como el for.
Los tipos de secuencias pueden ser mutables e inmutables. Ahora, ¿a qué se refieren secuencias mutables? Básicamente son secuencias de datos que se pueden actualizar o que tenemos la capacidad de reemplazar datos dentro de esa secuencia o conjunto de datos. A eso se le llama mutabilidad. Cuando tenemos estructuras en donde no son mutables, o sea, son inmutables, básicamente nos referimos a que ese conjunto o secuencia de datos solo es de lectura. Ya una vez que se define, ya no se puede ni actualizar ni se puede modificar, pero sí se puede consultar. ¿Sale? Entonces, esas serían las diferencias. Una de esos tipos de secuencia es la lista, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente en un ejemplo previo. Ahora, ¿qué es una lista? Pues básicamente es una estructura de datos ordenada y mutable, es decir, que se puede modificar. Y básicamente en esta estructura podemos almacenar elementos heterogéneos y elementos de diferente tipo también, ¿verdad? Se define utilizando corchetes y dentro de sus operaciones más comunes es su creación, el acceso a través de la indexación, a través de un índice. Nosotros podemos acceder al valor que está almacenado en esa lista. También podemos actualizar esos datos, podemos agregar elementos y podemos eliminar elementos. ¿Sale? Aquí tenemos algo muy sencillo en donde tenemos una variable en donde se está asignando una lista de nombres y números, ¿verdad? Tenemos un nombre, un número, nombre, número, nombre y número. ¿Sale? Después de esto, una vez que se define la lista, tenemos otra línea de código que es básicamente un print y lo que va a hacer es imprimir el valor que está en el índice número 3. Ahora, esto hay que entender los índices, ¿verdad? Hay índices positivos e índices negativos. Cuando hablamos de índices positivos, siempre vamos a comenzar desde el 0, es decir, para el primer dato, yo voy a tener aquí el índice 0, el índice 1, el índice 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, si en la siguiente línea básicamente yo voy a imprimir el elemento que esté en el índice 3, pues básicamente Python va a ir a buscar cuál es el elemento 3 de la lista y me va a dar ese resultado. El resultado pues va a ser el 56, obviamente. ¿Sí? También tenemos números de índices negativos. Los índices negativos iniciarían, en este caso, podemos iniciar desde el 66. Tendría el índice negativo -1. Este tendría el -2, -3, -4, -5 y -6. Entonces también podemos utilizar aquí índices, no se crean, es al revés. Es al revés. ¿Sí? Empezando del -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Entonces, si se fijan aquí en la siguiente línea, estoy mandando llamar el valor que está en el índice -1. Lo que va a hacer es ir a la lista, ver qué cosa está almacenada en ese índice y pues obviamente me va a retornar ese valor y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, son estructuras de código en donde podemos almacenar muchos valores, podemos accederlos y podemos actualizarlos y modificarlos. Hay otra estructura de datos que se llaman tuplas. Una tupla es muy similar a una lista, excepto que las tuplas son inmutables, lo que mencionábamos anteriormente, es decir, que son solo de lectura. ¿Cómo se definen las tuplas? Básicamente son con paréntesis y dentro de esos paréntesis nosotros almacenamos esos valores. ¿Sale? Ahora nosotros podemos definir una tupla sin paréntesis. Aquí tenemos la tupla B. Sí se puede, pero no se recomienda por cuestiones de cuando se requiera a lo mejor hacer algún debugging o troubleshooting, no se recomienda.
¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, podemos definir diferentes tipos de datos. Si se fijan aquí tenemos una cadena de texto, tenemos un número entero y tenemos valores de tipo flotante. Entonces son diferentes tipos de datos y los podemos definir en una tupla. Y en este caso podemos también definir tuplas en donde el último, o sea, que termine el último elemento con un espacio simplemente. Este es otro tipo de tupla. Y bueno, aquí para las siguientes líneas, si mandamos imprimir todo lo que tiene la tupla A, pues me la va a dar tal como tal, del 1 al 5. Igual para la tupla B, si se fijan. Y quisiera preguntarles, a ver quién me pone ahí en el chat, qué me va a dar en la impresión de esta tupla. Alguien que me ponga ahí en el chat. Ok, vamos a ver. Perfecto. El siguiente print, ¿qué tupla me va a dar en el siguiente print? Si se fijan, ahí se está utilizando algo que también se maneja en el curso, que son las llamadas rebanadas, ¿verdad? O los slides. Entonces, esto también se utiliza bastante, igual para listas, no nada más para tuplas, para listas, para acceder a un conjunto o a un rango pequeñito de ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, para la siguiente impresión en donde se está utilizando esta rebanada o este slide, vamos a ver qué es lo que nos va a dar. Por ahí los que ponían otras cosas ya vieron que no, nos va a retornar simplemente 2 y 3. Y para la última línea hay otra función que se está utilizando, aparte del print, se está utilizando una función que se llama len. ¿Alguien sabe para qué sirve el len? A ver. En este caso, ¿qué es lo que me va a dar ese print? Así es, por ahí ya me pusieron el resultado. Básicamente me va a dar, en este caso, la tupla C tiene 1, 2, 3 valores. Entonces me va a dar un 3. Me va a retornar un 3. ¿Sale? Porque tiene 3 valores o 3 diferentes tipos de datos. ¿Sale? Entonces les recomiendo que repasen muy bien esta parte de las rebanadas, porque en el examen de certificación vienen bastantes preguntas respecto a eso. ¿Sale? Para los que vayan a presentar su examen de certificación. Ok, tenemos aquí este otro ejercicio. Tenemos esa tupla y tenemos ese for en donde se está iterando los elementos dentro de la tupla. Básicamente lo que va a hacer es imprimir el elemento y lo va a terminar con un igual. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué es lo que se hace. Se define la tupla. En este caso estamos mandando llamar la tupla con el índice número 2 y la estamos igualando a 4. ¿Alguien sabe qué me va a dar ahí? Bueno, para los que no sepan, me va a dar un error. Recuerden que la tupla es inmutable, entonces no soporta que yo quiera actualizar el valor que está en el índice 2 a 4. Básicamente lo que yo estoy tratando de hacer es lo que está en el índice 2, que sería 0, 1, 2, o sea, sería este valor, lo estoy tratando de actualizar
a 4, pero no se puede porque las tuplas son inmutables. La siguiente línea es un del. Luego estoy definiendo aquí la tupla y le estoy diciendo que es igual del índice 2. ¿Se podrá hacer eso? Bueno, no se puede tampoco porque las tuplas, como son inmutables, no se puede eliminar un elemento dentro de esa tupla. Recuerden que la inmutabilidad no me lo permite. ¿Sale? Luego tenemos una función que es el append. Básicamente el append nos sirve para agregar datos, ¿verdad? Para ir agregando datos. Entonces, en este caso yo estoy tratando de agregar un dato a una tupla inmutable, pues obviamente también me va a dar un error, ya que no se puede actualizar o agregar datos. Por último, estoy borrando la tupla y pues si se fijan, ahí no me va a dar ningún error porque sí la puedo borrar sin ningún problema. Lo que no puedo es modificarla. ¿Sale? Ok, bueno, me voy a pasar. Aquí traigo más ejemplos, pero por cuestiones de tiempo no los voy a abordar todos. De todos modos, la presentación vamos a tratar de compartírselas para que la tengan y la vayan ahí consultando. Me voy a pasar aquí rapidito. Básicamente aquí se están utilizando diccionarios, que también es algo súper utilizado en Python, en donde yo hago una asignación de valores clave y su valor. En este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo una asignación. Se hace esta asignación en donde el 3 estoy definiendo que se refiere a un triángulo, 4 estoy definiendo que se refiere a un cuadrado, el 5 se refiere a un pentágono y así sucesivamente. Entonces son valores clave y su valor, ¿verdad? Hay una asociación entre esos valores. Tal que, por ejemplo, si mando llamar de ese diccionario el 3 directamente, pues me va a retornar que es un triángulo, ¿verdad? O si mando llamar, por ejemplo, en el diccionario de extensiones a Peter, pues indudablemente aquí tenemos la asignación y me va a retornar o me va a dar como resultado ese número. ¿Sí? Entonces, esos son diccionarios, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí también el ejercicio haciéndolo con for. Podemos utilizar este tipo de estructuras de bucles para recorrer los diccionarios en función de condiciones que yo establezca, pues obviamente en el for. ¿Sale? Ok. Algo que también viene en la parte de Python Essentials 2, pues es la programación orientada a objetos, que es también súper utilizada. Y es que cuando las funciones me son ya inútiles, va a llegar también un punto en donde las funciones ya no las puedo utilizar función tras función tras función. Pues ¿qué más puedo utilizar? ¿Verdad? Y aquí es donde entra pues el enfoque orientado a objetos. Básicamente, hay dos enfoques en la programación. Uno es el procedimental, que es lo que ya estuvimos abordando, que es hacerlo a través de un procedimiento, a través de forma sistematizada o a través de la orientación orientada a objetos, ¿verdad? Dice aquí que por mucho tiempo la mayoría de los programas que hemos conocido o utilizado han seguido un estilo de programación procedimental. Este estilo ha sido la piedra angular en el desarrollo de software durante varias décadas. Sin embargo, a medida que los proyectos de software se han vuelto más grandes y complejos y colaborativos, ha sido necesario adoptar un enfoque más flexible y organizado. Y aquí es donde entra la programación orientada a objetos. Este paradigma lo que hace es facilitar el trabajo en equipo al permitir dividir una aplicación en partes más pequeñas e independientes llamadas objetos. Esto hace que cada componente pueda desarrollarse y mantenerse de forma un poco más individual o un poco más autónoma. Ahora, para entender esto, necesitamos saber
son las clases, qué son los objetos, qué son los métodos y qué son los atributos, ¿verdad? Entonces es algo también súper fundamental en este tipo de enfoque. Hablando, por ejemplo, de animales marinos, ¿verdad? O de comida marina, podemos definir una clase. Una clase es algo que define un todo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos definiendo un todo y ese todo lo denominamos comida marina, ¿no? O animales marinos. Entonces, esa va a ser nuestra clase y dentro de esa clase, pues yo voy a tener métodos, voy a tener objetos y voy a tener atributos de cada uno de esos objetos. Ahora, ¿qué es un método? Bueno, un método lo podemos ver como una clasificación dentro de la clase o dentro del universo de la clase. Ese método nosotros lo podemos definir en función de la clasificación a lo mejor de los animales o de la comida marina, ¿verdad? En este caso, para cuestiones del ejemplo, se define un método para los animales que nadan y otro método para los animales que bucean a lo mejor, ¿verdad? Que son diferentes formas. Hay unos que se suben a la superficie y bajan y bucean y otros que no suben a la superficie y simplemente van nadando. Entonces a eso nosotros le podríamos llamar métodos. Es una especie de clasificación en función de lo que hace cada tipo de animal. Unos nadan y otros bucean, ¿verdad? Ahora un objeto, pues básicamente lo podemos definir como el nombre de cada animal, ¿verdad? Camarón, un calamar, cangrejo, un caballito de mar, una estrella de mar, todos son diferentes animales, ¿verdad? Entonces, cada uno va a recibir un nombre diferente y a eso le vamos a llamar objeto, y cada animal, al ser un animal diferente, pues va a tener atributos diferentes o características diferentes, ¿verdad? Van a pesar diferente, van a tener una dieta diferente y a lo mejor van a tener un sabor diferente, ¿verdad? Como estamos hablando de comida marina, pues van a saber diferente. Aunque bueno, para los que no somos tan gustosos de los mariscos, toda la comida marina nos sabe igual, ¿verdad? A lo mejor para los que sí les gustan los mariscos, pues sí encuentran las diferencias, ¿verdad? Pero bueno, ok, entonces básicamente ese es el enfoque orientado a objetos, en donde vamos estableciendo diferentes niveles de categorización de los elementos de mi programa. Esos elementos yo los puedo definir y esas definiciones o esas clasificaciones que yo haga dentro de esa clase pueden heredar diferentes cosas por ejemplo, pueden heredar diferentes atributos de diferentes objetos y eso es lo que hace flexible al utilizar este tipo de enfoque, ¿sí? Hay algunas características un poquito más enfocadas a la programación orientada a objetos, como es el poliformismo, la herencia. Todo eso son conceptos que también necesitamos entender, pero básicamente el enfoque de programación orientada a objetos pues es eso, ¿verdad? Darle todavía más flexibilidad a nuestro código a la hora de estarlo desarrollando para que pueda tener diferentes atributos, pueda heredar diferentes cosas de los objetos que no tengo y no necesariamente que tenga que estar redefiniendo y redefiniendo y redefiniendo millones de veces variables, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Python es una herramienta versátil, permite desarrollar aplicaciones útiles tanto en la programación procedimental como en la programación orientada a objetos. Aunque es posible escribir muchos programas sin utilizar clases ni objetos, hay situaciones como en el manejo de interfaces gráficas o en el diseño de estructuras complejas, en donde el enfoque orientado a objetos pues va a ser más adecuado o incluso necesario. No vamos a poder utilizar puras estructuras de control si queremos a lo mejor hacer toda una aplicación ya robusta, ya lista para llevarla a producción, ¿verdad? Tiene muchos elementos, entonces forzosamente vamos a necesitar utilizar este enfoque. Para diferenciar un poquito, en la programación procedimental un programa está dividido en dos mundos completamente separados: el de los datos, donde viven las variables, y en el código, donde se encuentran las funciones y los módulos. Las funciones pueden usar datos,
pero los datos no pueden utilizar funciones. Esto es algo interesante. En este enfoque procedimental, las funciones, como ya lo vimos, pueden manejar o procesar datos, pero los datos no pueden procesar funciones. Además, una función puede acceder y modificar datos incluso sin su permiso, lo que puede generar errores difíciles de detectar. Sin embargo, en la programación orientada a objetos aparece un nuevo concepto que se llaman los métodos, como ya lo mencioné, que son funciones vinculadas a los datos. Es decir, los métodos viven dentro de los datos y se ejecutan desde los datos. Esto representa un primer gran paso hacia este tipo de enfoque y pues la parte de la flexibilidad de la que les hablo, ¿sale? Y bueno, otro ejemplo sencillo. Dice aquí que el enfoque orientado a objetos propone una nueva forma de pensar. Los datos y el código se agrupan en estructuras llamadas clases, como ya lo vimos. En otro ejemplo podemos ver una clase como una receta que define qué propiedades y comportamientos debe tener un tipo de objeto, y un objeto es como una instancia real creada a partir de esa receta. Puedes crear tantos objetos como necesitemos para resolver un problema, ¿verdad? Entonces aquí básicamente tenemos las diferencias en una tablita para poder definir bien cuando estamos utilizando estos dos enfoques. En el procedural o procedimental, los datos y funciones están separados, y en el orientado a objetos están integrados en clases. En la parte de la organización, en el procedimental, las funciones operan sobre las variables, y en el orientado a objetos los métodos operan desde los objetos. En la parte de la escalabilidad, en el procedural, son difíciles de mantener en proyectos grandes, difíciles de mejorar inclusive, pero en el enfoque orientado a objetos facilita la división modular. En la parte o en esta característica de flexibilidad, en el procedural su estructura es lineal, ¿verdad? Y en la orientación orientada a objetos su estructura es jerárquica y reutilizable. De aquí pues la flexibilidad. Como ejemplos, en el procedural pues vamos a tener programas simples o script en donde se ejecutan y listo, me dan un resultado, ¿verdad? En el orientado a objetos podemos generar interfaces gráficas, simulaciones, videojuegos y pues todo lo que se les pueda imaginar. Entonces, si ustedes quieren en algún momento crear aplicaciones complejas, como por ejemplo un videojuego, por muy sencillito que esté el videojuego tipo Tetris, por ejemplo, forzosamente van a tener que utilizar clases, métodos y objetos, ¿sale? Entonces es muy importante aprender a programar en este tipo de enfoque. Y bueno, esto es un poquito más rollo de lo que les vengo platicando. Vámonos a la actividad práctica. Aquí tienen el link. Voy a compartírselos. Voy a compartírselos por el chat para que lo tengan. Ya me salí de la presentación. Ok. Déjenme, se los comparto. Copy link. Chat. Listo, ahí se los compartí en el chat. Es un collab. En ese collab, básicamente se está utilizando para la detección y tratamiento de valores atípicos en un conjunto de datos, que en este caso son puntajes o resultados de estudiantes. Entonces, un valor atípico, también ahí conocido como outlier, son valores que salen del rango normal de valores que yo debo de tener en un conjunto de datos. Dando un contexto aplicado a esta pequeña actividad, suponiendo que se va a aplicar un examen en alumnos, pero la forma en que se va a evaluar ese examen pues va a variar, no está a lo mejor definido en base a un rango, ¿sí? Entonces pueden generarse valores atípicos en la evaluación de ese examen.
Entonces, como resultados, pues puedo tener valores que no son muy relevantes o que no son muy adecuados o reales, que me pueden decir hasta cierto punto de ese grupo cómo está. Un valor atípico, por ejemplo, sabemos que para pasar una materia, por ejemplo, un examen, al menos acá en México a nivel superior, se define en 7 o en 70. ¿Sí? Entonces, un valor atípico, bueno, de 70 a 100, ¿verdad? O de 7 a 10, ese sería como que el rango pasable. Y pues obviamente menor que 70 o menor que 7 hasta 0, pues es reprobatorio. Pero un valor atípico en este rango sería, por ejemplo, un -5 o cualquier valor por atrás del 0, ¿verdad? Ese sería un valor atípico. O otro valor atípico sería por arriba del 100, un 120, por ejemplo. ¿Me entienden? O un 1000, o yo qué sé. Todos esos son valores atípicos. Entonces, dependiendo de cómo se haya hecho la recolección de los datos, puede que nos encontremos con este tipo de valores. Y al hacer un análisis, les había dicho que lo iba a enfocar a la ciencia de datos, al hacer un análisis de a lo mejor ver el comportamiento de ese grupo en ese periodo de evaluación, pues esos valores atípicos me van a dar un resultado no tan real que el que realmente tiene el grupo. Entonces necesitamos idear alguna forma de detectarlos y de manejarlos, ¿verdad? A esos valores atípicos. Entonces, dentro de la primera cosa que necesitamos hacer es detectar precisamente esos valores atípicos utilizando estos dos métodos. Un método que se llama Z-score, que básicamente calcula un valor en función de la desviación estándar del grupo de datos, y en base a eso se genera una imagen de cada valor, un valor n de punto flotante, y se define un rango, y cualquier resultado de valores que caiga fuera de ese rango pues va a considerarse un valor atípico. Esa es una forma. La otra forma es utilizar algo que se llama rangos intercuartílicos, ¿verdad? En donde se definen cuartiles en el grupo de datos, y dependiendo de qué cuartiles nosotros estemos utilizando, cualquier valor que caiga fuera de esos cuartiles se va a considerar también un valor atípico. Cada método tiene sus pros y sus contras. El método del rango intercuartílico se puede utilizar para valores, para conjuntos de datos no tan grandes, ¿verdad? Hasta algunos miles o cientos de miles, pero si ya estamos manejando millones de datos, es más adecuado utilizar el método de Z-score para poder ubicarlos. Esa es una. No estoy presentando en Colab todavía. Estoy explicando la actividad todavía, ¿sale? Luego necesitamos permitir elegir cómo tratarlos, ¿verdad? Necesitamos darle al usuario la posibilidad de ver si queremos eliminarlos o queremos reemplazarlos de alguna manera. Y algo que se utiliza mucho para tratar estos valores atípicos, suponiendo que a lo mejor esos datos no los quiero eliminar porque sí son relevantes, entre más datos tenga en mi conjunto de datos a analizar, me va a dar más relevancia a mi resultado, entonces yo no los quiero eliminar, pero tengo que ver alguna manera de manejarlos. Entonces una de esas formas es reemplazarlos por el cálculo utilizando alguna de las medidas de tendencia central, ¿no? Como la media o la mediana, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde entra, donde tiene sentido pues la parte de estadística que a veces vemos en la escuela, que no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero que aquí es donde entra o tiene relevancia. Entonces, la idea de esta actividad es que le permita al usuario eliminarlos o reemplazarlos. También visualizar los resultados antes y después del tratamiento, ¿verdad? Una gráfica que me permita ver en una sola mirada si tengo datos atípicos o no tengo datos atípicos, y después del tratamiento, si realmente esos datos atípicos ya no están, ¿verdad? O ya se manejaron.
necesitamos aplicar funciones, clases, estructuras condicionales y manejo de errores. Ahora, es un código un poco largo, no me voy a detener mucho. Los que ya entraron ahí al link que les di, el código está un poquito largo, pero pues se hace básicamente todo lo que se debe de abordar, o sea, abarca todos los temas que se abordan en los cursos de Python Essentials 1 y Python Essentials 2. Se utilizan variables, se utilizan diferentes condicionales, se utilizan funciones, se utilizan clases, métodos, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí de entrada estoy definiendo las librerías o módulos que voy a utilizar para este propósito, ¿verdad? Una de ellas es Pandas, que es súper utilizada en ciencia de datos para manejar conjuntos de datos, estructurar datos, etcétera, hacer operaciones, etcétera. Otra librería también bastante utilizada es la de NumPy, que es la que me permite operar directamente dentro de los datos, a lo mejor para realizar, no sé, alguna modificación en el conjunto o yo qué sé, tiene muchas herramientas NumPy. Luego estoy utilizando del módulo SciPy las funciones de stats, que es la que me va a ayudar a calcular precisamente valores estadísticos directamente con funciones. Y pues la Matplotlib, que es la vieja confiable en Python para graficar información. Entonces, bueno, tenemos una clase, ¿verdad? Que es la que va a contener toda la parte de los métodos que se van a utilizar para hacer los diferentes tipos de cálculo, ¿sí? Entonces, de entrada, tenemos un método inicializador, ¿verdad? Que lo definimos ahí como el init, y básicamente es el que construye o también se conoce como constructor de la clase, y se va a ejecutar automáticamente en el momento que vamos a estar creando las clases, ¿verdad? De entrada, estamos por ahí definiendo bueno, en esta parte se establece el data frame. El data frame básicamente es el conjunto de datos que nosotros estamos estableciendo, ¿sí? Entonces en este caso más abajo, si se fijan, aquí estamos definiendo un diccionario, una lista, perdón, en donde yo tengo pues todo el conjunto de datos que voy a procesar, y básicamente ese conjunto de datos pues los tengo que convertir a un data frame para poderlos procesar. Entonces aquí básicamente lo que hago es eso, ¿verdad? Convertir ese diccionario o esa lista que tengo aquí en un data frame como tal, utilizando pandas. Y posterior a eso, pues tengo algunos límites, límite superior, límite inferior, definido ahí para poder hacer los cálculos. Entonces es lo primerito que se define, ¿verdad? Después de esto se hacen la definición de otros métodos, ¿verdad? Como por ejemplo este método, que es el que me va a calcular los cuartiles, en el caso de que vaya a utilizar, me vaya a ir por la detección de los valores atípicos de forma intercuartílica, pues con esto lo voy a hacer, con ese método. Este otro método precisamente es el filtrado, ¿verdad? De los valores atípicos. O sea, ya una vez que tengo los cuartiles definidos, y se definen los rangos superiores e inferiores. En este caso se utiliza el cuartil 1 y el cuartil 3 para definir esos rangos. Entonces necesito hacer, en términos simples, básicamente este es un filtro para poder ver qué valores caen dentro del rango intercuartílico y qué valores caen fuera del rango intercuartílico. Entonces, los valores que obviamente caigan fuera de ese rango se van a considerar como valores atípicos. Entonces, básicamente, este método
detecta esos valores atípicos a través del rango intercuartílico, ¿sale? El siguiente método utiliza la detección de esos valores atípicos con el método de Z-score. Y bueno, no tenemos que definir las formulitas como lo estamos haciendo acá con los cuartiles, ya que el módulo stat ya trae definida la función Z-score y simplemente pues la estamos aplicando al data frame que es donde tenemos los datos, ¿verdad? Que en este caso pues son los valores de la materia de matemáticas en ese caso, ¿no? Entonces básicamente me va a retornar pues el resultado de ese cálculo del Z-score. Son cálculos, por cada valor que yo tenga se genera un valor, y lo que me va a retornar, si se fijan, es algo muy similar a lo que estoy haciendo acá arriba. Es un filtro. Esto básicamente es un filtro que me va a determinar qué valores caen dentro de ese rango del Z-score y qué valores caen fuera de ese rango. Y los que caigan en valores muy extremistas, por ejemplo, pues se van a considerar valores atípicos. Luego defino otro método para borrar esos valores atípicos. Recuerden que una de las condiciones de la actividad era darle la posibilidad al usuario que borrar esos valores atípicos. Y el otro método, que es reemplazarlos de alguna manera, utilizando alguna medida de tendencia central. En este caso estoy utilizando la mediana, ¿sí? Se calcula la mediana y los valores atípicos se reemplazan por esos valores, ¿sí? Después de esto tengo otros dos métodos dentro de la clase. Una es para visualizar a través de un gráfico de caja antes del análisis, ¿verdad? Este es antes del análisis y el otro es para después del análisis. Tengo dos gráficos, uno es para que yo vea de forma gráfica dónde están los valores atípicos y otro es para ver cómo es que ya se resolvió ese problema, ¿sí? En este caso, este es el que se utiliza para antes del análisis y este es el que se utiliza para después del análisis, ¿va? Ok, esa es la definición de pues, nuestras clases y nuestros métodos y todo lo que ya platicamos. Ahora viene la ejecución, ¿verdad? Viene la definición de el diccionario que tengo. En este caso, aquí está. Ese es el conjunto de datos que yo voy a procesar. Y simplemente voy a ir llamando cada uno de esos métodos según lo que yo vaya necesitando, ¿verdad? Le voy a estar pasando, obviamente, los datos que yo tengo acá definidos como datos de entrada. Después de esto, pues simplemente le voy a imprimir al usuario este texto donde le voy a decir cuáles valores atípicos se han detectado y después imprimo mando llamar a la función o más bien al método que va a detectar esos valores atípicos. Aquí está, ¿sale? Y los imprimo. Después de esto, tengo otro print en donde, si es que voy a utilizar el Z-score, el método de Z-score imprime esta cadena de texto, mando llamar al método para detectar valores atípicos a través del Z-score y los imprimo, ¿sí? Después de esto, defino un menú con esta estructura que es el try except. Voy a definir un menú. Dentro de este try except voy a manejar la parte de errores. En el try voy a desplegar todo el menú a través de ifs, y en el except, en la parte del except, voy a manejar algún valor que no esté dentro del menú, ¿verdad? En el caso del menú voy a manejar 0, 1 y 2 según para lo que el usuario quiera hacer, ¿verdad? Por ejemplo, para el 0, que vea el dataset original junto con los valores atípicos. Si se elige el 1, para eliminarlos, y si se elige el 2, para reemplazarlos con la mediana, ¿no? Entonces, si en algún momento el usuario pone algún otro número o alguna palabra, pues lo voy a poder manejar
con el except que habla de las excepciones, ¿verdad? Las excepciones también es otro tema mencionado tanto en Python Essentials 1 como en Python Essentials 2. Entonces también se cubre esa parte. Ok, bueno, ejecutamos el código. Y bueno, aquí de entrada me dice que se han detectado valores atípicos, ¿verdad? En función de utilizando los rangos intercuartílicos o utilizando el Z-score. Si se fijan, son esos valores. Aquí están. Y vean aquí, por ejemplo, el resultado del Z-score. ¿Se acuerdan que les decía que básicamente el resultado de esa operación Z-score les da un número y en función del rango que se defina, si cae fuera de ese rango, pues se va a tomar como un valor atípico. Y si se fijan, ambos métodos coinciden. Utilizando el método de rango intercuartílico me dice que el estudiante 16, 17, 25 y 30 tiene valores atípicos. El estudiante 16 sacó un 120 o se registró un 120. El estudiante 17 sacó un 5. El estudiante 25 sacó un 110. Y el estudiante 30 sacó un 45, que a lo mejor el 45 todavía puede entrar dentro de un valor normal. Obviamente le tenemos que dar nosotros también como analistas de datos, pues el discernimiento pues de esto, ¿no? Utilizando el método de Z-score me está ubicando el 16, el estudiante 17 y el estudiante 30. Si se fijan, el 110 ahí no me lo está detectando, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué desea hacer con los datos? Puedo ver el dataset original. Si le doy un 0, me va a mostrar el dataset original. Ahí está. Y puedo ubicar fácilmente los datos atípicos, ¿verdad? Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, ¿sí? Las gráficas que me generan van a ser dos gráficas iguales porque todavía no se ejecuta ningún procedimiento para manejar los datos atípicos. En este gráfico de caja, si se fijan, tenemos los datos normales que son pues hasta cierto punto los reales, y los datos atípicos son los circulitos que están fuera de la caja. Entonces ahí yo puedo ver que sí hay información atípica. Igual en este otro tipo de visualización, en un gráfico de dispersión, ubico cuáles son los puntitos que se pueden considerar como atípicos, ¿sale? Si se fijan, el rango normal aquí está entre esos dos límites. Ok, vuelvo a ejecutar el programa. Obviamente no lo hice para que esté ciclándose siempre. También se puede modificar para que si se elige uno, no se termine el programa, se siga ejecutando para hacer alguna otra acción. En este caso, si quiero eliminar los valores atípicos, voy a elegir el 1. Y una vez que elijo el 1, si se fijan, ya no hay valores atípicos, llega hasta 100, ¿sí? Ya no están esos valores atípicos que encontramos en un inicio, que fueron 120, 110, 5, etc. Aquí tenemos otra vez el mismo grafiquita de caja con sus valores atípicos, y se vuelve a hacer el gráfico, pero ahora ya borrando esos valores atípicos. Y si se fijan, ya no tenemos valores fuera de la caja, ¿sale? La siguiente gráfica igual me muestra los valores originales con los valores atípicos. Esto es utilizando el método de borrar esos valores atípicos. La otra que nos pedía la actividad era reemplazar esos valores atípicos con la mediana. Vamos a darle la opción 2. Y bueno, si se fijan, el dataset es el mismo. Aquí no hay borrado de valores. La parte que les decía, a lo mejor para mí es relevante todos los valores. Entonces no quiero borrar ningún valor, pero tengo que manejar los valores atípicos de alguna forma. Pues en este caso utilicé el cálculo de la mediana sin tener que borrar registros o estudiantes. Y listo, ¿verdad? La tablita, el gráfico original con sus valores atípicos y el gráfico
ya con esos valores atípicos manejados, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente este es el ejercicio. Les digo, me tomaría pues varias sesiones explicarlo a detalle cómo se hace cada método, pero se los dejo ahí para que ustedes lo analicen, lo puedan inclusive reutilizar o modificar en alguna clase o en algún proyecto que ustedes tengan ahí relacionado con esto, ¿sale? Y bueno, pasando a lo que sigue, quiero platicar ya para terminar respecto a las certificaciones y cursos. Por ahí mencionaban, vi algunas preguntas que decían, si paso los cursos, ¿puedo obtener un trabajo? Si paso los cursos, ya estoy certificado. Hay que diferenciar lo que es una certificación de la industria y un curso. Los cursos que están dictados a través de Cisco Networking Academy o a través de nuestra plataforma que es eduve.org, son cursos nada más. Simplemente les van a ayudar a mejorar sus habilidades o a instruirlos en el tema en cuestión. Pero en el caso de los cursos de Cisco Networking Academy, el resultado o terminación de ese curso va a ser su medalla, ¿verdad? O su badge, que es el que les va a generar NetAcad. Ese pues obviamente tiene un valor para poder decir que ustedes ya terminaron ese curso y les va a dar un diploma. ¿Sale? Ese diploma no equivale a una certificación internacional. En el caso de los caminos de programación, ¿verdad? El que certifica es OpenEDG, no Cisco. Cisco certifica en temas de seguridad, en temas de redes, que son los demás cursos que ya se mencionaron en un inicio, pero los que certifican en el track o en los tracks de programación somos nosotros, OpenEDG. Entonces, al terminar cada uno de esos cursos, ustedes van a tener la posibilidad de presentar esas certificaciones de la industria con un descuento. Los descuentos que se manejan para el curso de Python Essentials 1 es del 20%. ¿Verdad? Una vez que de que ustedes terminen Python Essentials 1, de que reciban su diploma y su medalla, les va a otorgar automáticamente un 20% de descuento en la toma del examen de certificación de PCEP, ¿verdad? En este caso, aquí para que lo vean gráficamente, estas son todas las certificaciones que nosotros manejamos. Para Python Essentials 1 y Python Essentials 2 equivalen a la certificación PCEP y certificación PCAP. ¿Sí? Esas son las certificaciones que están alineadas a los cursos. Cuando ustedes terminan Python Essentials 1, ustedes ya están en posibilidad de presentar esta certificación. Cuando terminen Python Essentials 2, van a tener la posibilidad de aplicar ahora a esta certificación. Cuando ustedes terminan el primer curso a través de NetAcad, a todos los alumnos por igual se le otorga un 20% de descuento para su certificación internacional. En el caso de Python Essentials 2, para el examen PCAP, se les otorga un 50% de descuento para esa certificación. ¿Sale? Tenemos otras certificaciones. No se ofrecen de forma directa a través de NetAcad, pero tenemos más certificaciones. Tenemos una certificación avanzada para el tema de Python, de programación de propósito general con Python, que es la PCPP. Esta también está disponible directamente en nuestra plataforma. Y hay varios cursos alineados a esta certificación que no están ofrecidos directamente a través de NetAcad, pero ahorita se los muestro y ahorita les digo cómo acceder a esos cursos de forma totalmente gratuita. Tenemos el track de ciencia de datos con Python. Actualmente ya tenemos esta certificación publicada. No tenemos todavía un curso alineado a esta certificación. Es una certificación que sacamos apenas este año, pero ya está disponible también y es de nivel entry, de nivel de entrada. ¿Sale? Se está trabajando para desarrollar una certificación de un nivel un poquito más avanzado, de un nivel asociado, que se llama PCAD. Estas dos certificaciones son en el área de ciencia de datos.
Luego tenemos este otro track que es el de testing o de pruebas de software. Para este track tenemos 2 certificaciones publicadas actualmente. Una de nivel de entrada que se llama PSET y otra de nivel asociado que se llama PCAT. Estas 2 certificaciones también no se ofrecen directamente a través de NetAcad. Las únicas que se ofrecen pues son las de PSEP y PCAP que ya les mencioné, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. El curso de Fundamentos de Python 1, ¿verdad? Este sería el batch que ustedes ganarían a través de NetAcad y este es el batch que ustedes ganan cuando ya tienen su certificación presentada y acreditada, ¿sale? Entonces, si se fijan, son 2 cosas diferentes. El curso simplemente los va a instruir en los temas que abarca la certificación, más sin embargo, no significa que ya pasaron la certificación. La certificación la tienen que presentar con nosotros directamente a través de nuestra plataforma de TestNow, ¿sale? Lo mismo aplica para el curso de Python Essentials 2 y la certificación PCAP. Hablando de la certificación avanzada de PCPP, tenemos estos 5 cursos alineados a esta certificación, ¿verdad? Todos en diferentes temas que también se abarcan en esta certificación. Es una certificación avanzada. Estos cursos los pueden acceder a través de nuestra plataforma interactiva que se llama edube.org. Aquí les pongo la liga, edube.org. En esa página ustedes entran, se registran de forma gratuita y van a poder acceder tanto a los cursos de Python Essentials 1 y Python Essentials 2 que están publicados en NetAcad, pero también a estos otros 5 cursos que están enfocados a la certificación avanzada de Python. ¿Sale? Aquí vienen algunos datos de esa certificación. Es una certificación que dura 65 minutos, 45 preguntas. Mínimo para pasar es un 70. Nada más está en inglés y tiene un precio al público de $295. Para ese caso, no tenemos descuento, únicamente tenemos descuentos para la de entry, para la de entrada y para la asociada. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, tenemos también prevista generar una segunda certificación de nivel profesional. Todavía no está lanzada, pero también es importante mencionarla, que se va a llamar PCPP 2. La certificación PSET, ¿verdad? Que ya les mencioné en la parte del track de testing. Este es de nivel de entrada, cuesta $69 a nivel público en general. Y bueno, todos estos datos de las certificaciones ustedes lo pueden consultar en la página de Python Institute. Si ustedes entran directamente a la página de Python Institute, ahí vienen todas las certificaciones estas que les menciono, los cursos que están alineados a esas certificaciones y esos cursos pues los pueden tomar directamente en nuestra plataforma de edube.org. Todos esos cursos son gratuitos para ustedes y pueden registrarse y tomarlos de forma gratuita. Obviamente, si lo llevan a través de Edube, pues no viene, una vez que lo terminan, no vienen con descuento, únicamente vienen con descuento si lo terminan a través de NetAcad, con el 20 y 50% de descuento, como ya lo mencioné, para las certificaciones de entrada y nivel asociado. Tenemos la otra certificación que es la PCAT, que es la de nivel asociado en el track de testing. La de PSET, ¿verdad? También tiene un costo de $69. Todas las certificaciones de nivel de entrada cuestan $69. Si lo llevan a través de NetAcad, pues les va a hacer un 20% de descuento para que tomen esa certificación. La de PCAD, pues estamos trabajando para tratar de sacarla este año, todavía no está publicada. Y bueno, también tenemos algunos recursos, algunos libros que en venta a través de Amazon, referentes a los cursos que ya están tomando. Para el caso de Python Essentials 1 y Python Essentials 2, sí están en la versión en español, tanto los cursos online como los libros. Para el caso de las otras certificaciones que ya les mencioné, únicamente el contenido está en inglés, ¿sale?
Esta es la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ingresar, pueden llevar los cursos que ya les mencioné y pueden también aplicar su certificación ahí mismo en esa plataforma, ¿sale? Entonces, les recomiendo que se registren, la exploren y vean todos los recursos que tienen ahí a la mano de forma gratuita. Y bueno, al final de la presentación les dejo mis datos por si les interesa en un momento dado presentar alguna de las certificaciones que ya les mencioné. Y bueno, aquí traigo este código QR. Todos los que se registren en este código QR, qué bueno que se quedaron al final, los que se salieron y se les hizo tediosa la plática, ya no van a tener este beneficio. Todos los que se registren en este código QR les vamos a otorgar un descuento mayor al que otorga NetAcad. NetAcad otorga un 20% de descuento en las certificaciones de nivel de entrada. Todos los que se registren a través de este QR vamos a otorgar un 25% de descuento en una certificación de nivel de entrada. ¿Sale? Bueno, aquí en la última pregunta que veo, no, es lo mismo. Python es lo mismo en Mac, en Windows, en Linux, es lo mismo. Ok, entonces les recomiendo que ingresen a este QR o le tomen captura. De todos modos, espero que les podamos compartir la presentación. Y bueno, ahí vamos a tener sus datos y vamos a mandarles un correo de invitación a que obtengan esta certificación, cualquiera de nuestras certificaciones de nivel de entrada. Puede ser la de PCEP, puede ser la de PCED o puede ser la de PCET, ¿verdad? Que es la de propósito general, la de ciencia de datos o la de testing. Cualquiera de esas tres van a tener un descuento de 25% de descuento, ¿sale? En la compra de un examen de ese tipo, ¿sale? Pueden escribir la organización, si es a través, ahí me preguntan qué escribimos en el nombre de su organización, pueden escribir el nombre de su escuela o el nombre de la instancia donde se está tomando pues esta masterclass, ¿verdad? ¿El descuento es acumulable? No, no es acumulable, obviamente no es acumulable, ¿sale? Ok. Bueno, más beneficios de la masterclass. Les traigo un examen para todos los que se quedaron, un examen respecto a lo que platiqué en todo este tiempo. Básicamente fue una horita que nos aventamos. Todos los que presenten este examen y pasen con 80% al menos, los primeros 5 que tengan ahí ese puntaje, les vamos a regalar un voucher gratis de una certificación de nivel de entrada de Python, ¿sale? Puede ser la de propósito general, la de ciencia de datos o la de testing, cualquiera de ellas. Los primeros 5 que tengan ese 80% en el examen, es un examen sencillo, no está tan difícil, de 24 preguntas. Y bueno, todos los primeros 5 que lo logren van a tener ese beneficio. Todavía no está abierto. Ah, no, sí, ya está abierto. Ya está abierto. Entonces pueden empezar a llevarlo. Les recomiendo, es una buena oportunidad, ¿verdad? Son 5 exámenes para 5 de ustedes que lo deseen. Si son ganadores de este examen, pues obviamente van a tener el resto del año para presentar esta certificación. Todavía van a tener tiempo de seguir mejorando sus habilidades en programación. El voucher va a tener una vigencia de lo que resta este año. Y bueno, pues ahí está el beneficio. Es nada más que ingresen y lo hagan. Voy a dar 10 minutos a partir de este momento para que contesten ese examen, ¿sale? Es un examen muy sencillo, realmente no es de mucho análisis de código y pues todos los que lo hagan lo van a poder presentar. Ya cuando se agote el código voy a cerrar las respuestas, ¿sale? Y bueno, pues básicamente eso es todo lo de esta masterclass. Muchas gracias por
por haber atendido todo esto. Les reconozco a los que se quedaron ahí hasta el final. Sé que por ahí por temas de tiempo nos alargamos un poquito, me dijeron que era 1 hora y ya nos alargamos un poquito más, pero bueno, creo que vale la pena tener todo este tipo pues de eventos y de espacios que podamos seguir aprendiendo, ¿verdad? Como comunidad y pues aprovechar los beneficios que a veces traen estas masterclass, que en este caso pues son exámenes de certificación. Entonces pues agradecerle a todos por el espacio, la invitación, y pues ahí está mi correo electrónico, mi LinkedIn, por si alguien me quiere agregar o me quiere contactar por ahí, pues adelante, ¿sale? Y pues muchas gracias, cedo el lugar a quien corresponda. Muchas gracias.